Es una iglesia muy especial y quiero decirles eso primero que todo, que las llevamos en nuestro corazón, que siempre oramos por ustedes. Nos alegra ver caras conocidas, nos alegra ver caras nuevas también. Y, les decía que es una iglesia muy especial para nosotros porque fue la primera iglesia que nos invitó a una conferencia de misiones cuando yo comencé como evangelista hace 2 años. Y eso obviamente tiene un significado especial para nosotros y por eso estamos muy gozosos de estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a leer allí en el libro de Daniel, en el capítulo 1, vamos a tener la lectura desde el versículo 1 hasta el 21, vamos a leer todo el capítulo, ustedes me acompañan con la lectura. Dice la palabra de Dios allí. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsázar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Vamos a orar. Dios y Padre celestial, Señor amado, te damos gracias, Padre Santo, que hoy podemos estar aquí reunidos, Señor, en libertad. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos en este edificio, podemos estar gozosos de alabar tu nombre, de cantar himnos y salmos a tu nombre, Señor, de darte las gracias por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Podemos estar aquí reunidos, Señor, por nuestra propia voluntad, nadie nos ha traído obligadamente. Podemos estar, Señor, sin temores de persecución. Gracias, Señor, porque hoy día podemos estar aquí abriendo tu palabra, examinándola y entendiendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada corazón en esta conferencia que comenzamos hoy, Señor, para que nosotros hagamos conciencia de la importancia, Padre, que es aprender a vivir en este mundo
y comprender, Señor, la necesidad que este mundo tiene de conocer a Jesucristo, de conocer el Evangelio, de ser rescatado del poder del pecado y las tinieblas, Señor. Y comprender, Padre, que tú nos tienes a nosotros para que seamos portadores del Evangelio, Señor, y para que nosotros podamos alcanzar al mundo entero con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el testimonio que has dado a través de los años, a través de siglos, convirtiendo almas para tu gloria y honra, Señor. Y te ruego, Padre Santo, si en esta noche hay aquí alguien que aún no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, que pueda tomar la decisión más importante de su vida, la de recibir el don tuyo, Señor, tu regalo santo, tu regalo sagrado de la gracia, del amor, del perdón divino en Jesucristo, Señor, que pueda comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, que pueda darse cuenta que sin Cristo no hay salvación y que solamente en Él podemos ser salvos, Señor. Te rogamos, Padre, tus bendiciones, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, por favor, y como les decía, pues hace 2 años vinimos, pero ustedes recuerdan que no estábamos aquí, sino que nos reunimos en el otro edificio, y así como mencionaba yo también, pues que vemos caras nuevas y que nos goza ver esas caras nuevas también acá. También nos gozamos de ver cómo el Señor ha bendecido esta iglesia de muchas maneras, ¿no? Y por supuesto, lo más importante es la bendición espiritual y que haya crecimiento en los creyentes y que haya nuevas almas que lleguen a Jesucristo, pero también el Señor se manifiesta de otras maneras y bendice también de otras maneras y ha dado a esta iglesia una gran bendición que es este edificio. Yo le decía al pastor, tienen como 3 iglesias y media aquí. Algunos nos sentimos hasta un poco envidiosos de ver el buen tamaño y las buenas instalaciones que tienen. Y nada más este recinto es más grande que el que estaban allá, creo yo. Me parece que estaban aquí nada más en este que es más pequeño. Entonces, qué bueno poder ver eso, poder ver a través de estos 2 años cómo el Señor los ha bendecido y saber que el Señor tiene entonces un plan y un propósito para esta iglesia. Y que lo que hemos visto durante estos 2 años, ustedes durante 5 años, algunos de ustedes, pues no es nada comparado con los buenos propósitos y los buenos planes que el Señor tiene para cada uno de ustedes, miembros de esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en este lugar. Y eso siempre puede ser motivo de gozo. Porque siempre que nosotros vemos nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho con nosotros hacia el pasado, también le damos gracias, pero también podemos saber que el Señor entonces va a ser fiel con nosotros y siempre va a traer bendiciones cuando nosotros estamos buscando de Él y nosotros estamos buscando amar cada día más su palabra y servirle a Él con todo el corazón. Y yo quise que esta noche y mañana estemos hablando acerca del tema de Babilonia. Y nosotros vimos aquí en el capítulo 1 de Daniel al pueblo de Israel en Babilonia. Y quiero que nosotros entendamos a esta Babilonia como algo presente en el día de hoy. Un mundo en el cual nosotros también estamos acá en medio de esa Babilonia. Allí, como les decía, el pueblo de Israel fue llevado cautivo y recibió el pago por sus pecados, siendo llevado cautivo allá a Babilonia. Tuvieron que dejar la tierra prometida que Dios les había dado a Israel, a Jerusalén, a su templo, y tuvieron que estar allí sirviendo a dioses ajenos, sirviendo a un rey como Nabucodonosor, rey de Babilonia, y tuvieron que adaptarse a una cultura diferente y tuvieron que enfrentarse a todo esto que era tan ajeno a lo que ellos eran como el pueblo escogido de Dios. Y yo creo que en este capítulo primero, que es el que vamos a estar analizando poco a poco, podemos ver entonces cómo se debe comportar el hombre de Dios, el pueblo de Dios en medio del mundo. Y esto es lo que quiero que nosotros estemos teniendo en mente mientras estudiamos el primer capítulo del libro de Daniel, que es el pueblo de Israel tomando decisiones sabias y santas aún en medio del mundo que los rodea. Y hoy en día estamos también rodeados de un mundo peor que el mundo de aquel entonces. Y como cristianos nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones sabias y santas que honren y glorifiquen a Dios. Primero que todo quiero que nos demos cuenta que Babilonia es el lugar en donde ellos estaban, esa ciudad física en donde ellos estaban allí,
es más que esa ciudad simplemente ubicada geográficamente en ese lugar, sino que Babilonia ha permanecido desde el comienzo y permanece hasta el final de la Biblia. Si ustedes me acompañan rápidamente, podemos mirar en el libro del Apocalipsis, lo encontramos fácilmente, el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, y vemos allí en el capítulo 17 que se habla acerca de esa Babilonia. Y vamos a tener que hacernos algunas preguntas de acuerdo a lo que dice este texto allí. Y vamos a tener que tratar de entender lo que es Babilonia a través de la Escritura y a través de los siglos. Dice Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y tierra de las abominaciones de la tierra. Dice el versículo 5 allí, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Y quiero que nosotros nos estemos preguntando entonces, ¿cuál es ese misterio del que se habla allí? ¿Cuál es ese misterio? ¿Es acaso un misterio del final de los tiempos? ¿Algo que pertenece solamente a los eventos futuros de ese momento? ¿O es acaso algo que la Biblia ya ha explicado anteriormente? Y poco a poco vamos a darnos cuenta de la permanencia de esa Babilonia a través de los siglos. Esta Babilonia es descrita aquí entonces como una mujer de mala fama. Ustedes lo leyeron conmigo allí, ¿cierto? Dice que es una ramera y dice que se ha embriagado con el vino de su fornicación y que está sentada sobre una bestia. Y todas estas son las descripciones de una mujer de mala fama, y Babilonia es descrita de esa manera. En contraste a lo que es Babilonia y como es descrita, la iglesia en la palabra de Dios es presentada como una mujer pura y sin mancha. Pueden mirar ahí mismo en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, porque allí se habla de la iglesia y se nos muestra como una mujer pura frente a Dios. Dice allí, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y si ustedes recuerdan también en la carta de Pablo a los Efesios, se habla de la iglesia como una mujer pura. Efesios 5:27, yo lo voy a leer, ustedes pueden tomar nota, dice, a fin de presentársela a sí mismo, la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es presentada como una mujer pura, pero en contraste, Babilonia es presentada como una mujer de mala fama. Dos mujeres completamente diferentes. Y el contraste entonces se acentúa aún más cuando vemos a Babilonia de esa manera. Y tenemos que empezar por decir que Babilonia está presente también hoy en día entre nosotros, y es ante todo un sistema religioso falso y es una iglesia corrompida. Recuerden siempre que Satanás siempre ha buscado falsificar todo lo que es de Dios, y esto porque Satanás quiere sentarse como Dios en el trono de Dios. Hacia el final de los tiempos Satanás se va a presentar inclusive de 3 maneras diferentes, y esto queriendo falsificar la Trinidad del verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Apocalipsis se va a presentar allí como el anticristo, como el falso profeta, como la bestia, también de 3 maneras. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere falsificar lo que es de Dios. Y de esa misma manera, Satanás quiere presentar un sistema religioso falso, todo lo contrario a lo que es la iglesia de Dios. ¿Y esto para qué? Pues para satisfacer los deseos del mundo que no quieren acercarse a Dios. Ahora ustedes se preguntarán hasta este momento, ¿por qué estamos hablando de Babilonia y de este mundo y del sistema pagano? Bueno,
Porque si nosotros estamos hablando de misiones, nosotros tenemos que comprender a quiénes tenemos que llegar. Tenemos que comprender en medio de qué mundo estamos nosotros parados hoy, en medio de la historia. Y así de esa manera tenemos que entender cómo vamos a llegar a ellos con las buenas nuevas y el evangelio de salvación de Jesucristo. Y por eso es importante entonces entender quién es esa Babilonia y cuál es el enigma de Babilonia que se presenta en la Biblia. Nosotros leímos allí en el capítulo 1 de Daniel y vimos entonces los israelitas allí viviendo en Babilonia, en ese mundo de ese momento. Sin embargo, la historia nos dice que Babilonia cayó en el año 539 bajo medos y persas. Pero yo les dije que esta Babilonia permanece a través de los siglos. Y aparece desde el comienzo de la Biblia y luego va hasta el final. Nosotros ya vimos el final, ¿cierto? Allí en Apocalipsis se vuelve a mencionar a Babilonia. Pero la ciudad como tal, el lugar donde estuvo instalada Babilonia ya cayó y de hoy no quedan sino ruinas, no queda nada de esa Babilonia. Y cayó bajo los medos y persas en el año 539. Entonces, ¿por qué en el Apocalipsis se vuelve a mencionar a Babilonia? ¿Y por qué cuando nosotros nos retrocedemos al libro de Génesis, encontramos allí a Babel, que es la misma Babilonia, ya antecediendo lo que iba a ser Babilonia? ¿Por qué esta Babel aparece a través de los siglos? ¿Y por qué entonces permanece también hoy en día? Y lo primero que vamos a decir entonces es que es el símbolo de una sociedad pagana que rechaza a Dios. Cuando hablamos de Babilonia estamos hablando de una sociedad pagana que le da la espalda a Dios, que no quiere escuchar de Dios, que no quiere saber cuál es la ley de Dios, que no quiere reconocer que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que todas las cosas por Él subsisten y que Dios tiene hoy en día también un plan para el mundo. La sociedad de hoy en día quiere negar la existencia de Dios completamente. Y esto ha sido cada vez peor a través de los siglos. En un comienzo comenzaron diciendo, bueno, puede que Dios creó algunas cosas, pero también hay otras que empezaron por sí mismas, ¿cierto? Por ejemplo, ya un poco más adelante, cuando Darwin escribe El origen de las especies, en el prefacio del origen de las especies, y lo leí ayer rápidamente porque lo encontré el libro allí en una librería, dije, voy a leer nada más el primer párrafo del prefacio del origen de las especies para saber qué dice allí. Comienza diciendo, hubo un tiempo en el que la gente creía que Dios había creado todas las cosas, pero cuando los científicos se dieron cuenta que las abejas tienen más de 3 millones de especies, se preguntaron si realmente Dios había creado todas las cosas, y entonces Charles Darwin les explicó que no era así, que simplemente Dios creó unas cosas, pero otras evolucionaron, y así se dio el origen de las especies. Y es interesante darse cuenta que ese libro que pretende ser científico comienza atacando a Dios mismo y la creación de Dios. Y nada más ese pequeño detalle nos describe entonces la sociedad que ha permanecido desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy y que busca rechazar a Dios, darle la espalda a Dios y no darle la gloria al verdadero Dios. Y en medio de esa sociedad es que estamos nosotros. Y esa sociedad busca oprimir al hombre de Dios, busca oprimir al cristiano, busca que cambie su manera de ser, busca que se adapte al mundo de hoy en día, busca que dé su mano a torcer y que pierda su santidad y que deje de adorar al verdadero Dios. Y entonces también nosotros tenemos que reconocer que el mundo lo primero que quiere hacer es cambiarnos a nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Dios. Y muchos a través de la historia desafortunadamente han caído en ese error y se han dejado convencer por el mundo. Pero nosotros creemos únicamente en la palabra de Dios. Nosotros creemos únicamente en la inerrante palabra de Dios, la verdad de Dios inspirada por Él, plena. Quiere decir que toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para toda buena obra es que nosotros entonces estamos en este mundo. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. ¿Y cuáles son esas buenas obras que Él preparó de antemano? Esas que buscan glorificarle a Él por medio de predicar su palabra y únicamente su palabra y dejar afuera
cualquier idea humana. Y aquí entonces es donde nosotros estamos tan en choque con lo que es la sociedad pagana. Porque la sociedad pagana ha buscado únicamente predicar sus ideas de la mente, sus ideas humanas. Han querido explicar todas las cosas de una manera humana. Han querido cambiar toda la historia, han querido cambiar la creación de Dios. Y nada más partiendo de allí, de ese punto, es donde encontramos una sociedad que quiere rechazar y negar a Dios. Ya Pablo lo dijo allá en la carta a los romanos cuando les dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron necios. Y es en medio de este mundo que nosotros estamos predicando a Jesucristo, y es a ese mundo al que nosotros queremos ganar para Cristo. Y tenemos que comenzar entonces reconociendo eso. ¿Cuál es el mundo que nosotros queremos ganar para Cristo? ¿A qué mundo estamos nosotros predicando? Pero también entonces tenemos que dar cuenta qué es lo que ese mundo quiere hacer con nosotros. Y entonces ahí estamos en nuestro pasaje principal en Daniel, porque vemos allí que Babilonia quiso cambiar a los hijos de Dios. Babilonia quería cambiar a los hijos de Dios. Allí en el versículo 4 se dice que buscaron muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ya les querían empezar a cambiar la manera en que ellos hablaran. Eran los hijos de Dios, eran los que ya tenían cierta sabiduría, pero querían cambiarles su manera de hablar. Querían enseñarles la letra y la lengua de los caldeos. Quiero hacer una pequeña pausa porque creo que ese reloj no anda, ¿cierto? Yo iba a seguir aquí toda la noche pensando que eran las 2:15 y no iba a terminar nunca, ¿cierto? Entonces, solamente para saber, a las 8, pastor, qué pena. Esta agüita me la... Discúlpeme, solamente para saber cómo desarrollar el tema y el tiempo que tengo. 20 minuticos. Dice entonces que allí Nabucodonosor quiso buscar a estos muchachos para cambiarlos. No podía usarlos tal y como ellos eran. Quería usarlos para su propio beneficio, quería usarlos para el beneficio de su reinado, pero no les servían como estaban ellos hechos, como ellos habían sido enseñados de acuerdo a la palabra de Dios. Porque estos muchachos seguramente habían sido transportados desde Israel hasta Babilonia. Ya habían comenzado su vida viviendo como hijos de Dios, pertenecientes al pueblo de Dios. Ya adoraban de una manera. El libro de Daniel nos enseña esto claramente porque se nos muestra cuáles eran las costumbres religiosas de Daniel. Cuáles eran su forma de adorar a Dios. Él ya conocía a Dios y ya lo adoraba de una manera. Pero Nabucodonosor dice no. No me sirven así, los tengo que cambiar, les tengo que sacar a Dios de sus mentes para que ellos me puedan servir a mí. Y escoge jóvenes allí. Y esto es interesante, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué jóvenes? ¿Por qué no mandó llamar a los ancianos de Israel? ¿Por qué no mandó llamar a los ya más maduros? No, él escogió a los jóvenes porque él sabía que eran más fáciles de cambiarlos. Aún no tenían enraizadas todas las verdades de Dios seguramente. Bueno, eso fue lo que él pensó, pero nosotros nos damos cuenta aquí de que había unos de ellos que sí que tenían una fe genuina en Dios y que en su corazón realmente creían en Dios. Y por eso ellos no siguieron las instrucciones que dio allí Nabucodonosor. Él quería cambiarlos, sabía que eran jóvenes, que podía ser más fácil. Y hoy en día... Y vamos a ir aplicando las cosas de ese Babilonia al día de hoy.
nos damos cuenta de lo mismo. Si ustedes se fijan, hoy en día Satanás busca primeramente a los jóvenes, primeramente a los niños, para apartarlos de los caminos de Dios. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en este país en que nosotros vivimos, en la educación ha habido grandes cambios y no para bien. Ha habido graves cambios en el sistema de educación. Años atrás había Biblias en las escuelas públicas. Hoy en día se ha sacado completamente a Dios de la educación. En una escuela pública no se habla de Dios, no se habla de la Biblia y casi que ni siquiera se le permite a las personas orar a Dios. Ustedes dijeran, bueno, eso es simplemente porque la educación se ha modernizado y entonces pues estas cosas se pueden aprender en la iglesia y en otros lugares. Pero no es así, mis hermanos. Es la estrategia que tiene Satanás para que un niño desde su temprana edad que está yendo a una escuela pública no reciba ninguna enseñanza de parte de Dios, sino que reciba las enseñanzas del mundo. Y hoy en día estamos viendo cosas tristes en las escuelas públicas. Estamos viendo cómo se está educando a los niños de tal manera que ellos ni siquiera son forzados a reconocer cuál es su sexo, ni que si son niño o niña. Esto es algo de la realidad, no me lo estoy inventando yo. Ustedes lo ven en las noticias, ¿no? No hay ni que decirle niño ni niña, hay que dejar que ellos escojan desde pequeñitos. ¿Qué es esto? La doctrina de Satanás en las escuelas públicas. Los baños ya no les vamos a poner que es de niño o de niña. Ya no más el muñequito y la muñequita con faldita, no. Ahora vamos a dejar que los niños vayan todos juntos al baño para que no vayamos a influir en su decisión. ¿Qué es esto? La doctrina de Satanás en las escuelas públicas. Y cosas cada vez peores. Y hablábamos de la creación de Dios, ¿cierto? Nosotros reconocemos en la palabra de Dios que Él creó todas las cosas y que todo lo que nosotros vemos, que todo lo que subsiste hoy en día es por el poder de Dios. ¿Pero qué se enseña en las escuelas públicas? ¿Se enseña la creación de Dios? No, se enseña la evolución. Aquello que yo hablaba de Darwin y el origen de las... Eso es lo que se enseña. Y no se enseña simplemente como una teoría. No se enseña simplemente como algo que ellos pueden evaluar para saber si es cierto o falso. Se enseña como la verdad. Desde los salones de las escuelas públicas, allí se está enseñando esto. Y es una enseñanza en contra de Dios. Y es una enseñanza a favor de la doctrina, para glorificar a Dios y para predicar a Dios. Y tenemos que entonces reconocer en qué mundo estamos y cómo es que estas cosas están pasando allí. Babilonia, por supuesto, rechaza la teocracia, rechaza el gobierno de Dios. Teocracia dio las leyes y Dios decía cómo era que se tenía que comportar y qué era lo que tenía que hacer. Y Él les decía todo, pero Babilonia rechaza la teocracia y busca ser autosuficiente. Ellos nunca consultan a Dios. El mundo pagano nunca consulta a Dios, mientras que los hijos de Dios consultamos a Dios. Por ejemplo, si ustedes miran allá en Génesis 11, está el relato de lo que fue la Torre de Babel. Y ya les decía yo que esta Babel era la que tenía Babilonia desde el comienzo, del sistema babilónico desde el comienzo de la Biblia. Y allí en Génesis 11... dice que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, porque quiero recalcar que cuando veíamos allí, ellos dicen en el versículo 3, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. En el versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad, y nunca consultaron a Dios. ¿Por qué? Porque Babilonia y Babel nunca busca la opinión de Dios, sino que busca únicamente la opinión propia, de sus propias ideas, de sus propios razonamientos. Por eso dice allí que se entenebrecieron sus corazones
porque seguían sus propios razonamientos. Y todos tenían allí un mismo lenguaje en Babel. ¿Recuerdan eso? Todos tenían un mismo lenguaje, estaban en un solo lugar, tenían un solo proyecto, tenían un solo nombre. Y el propósito de Satanás allí en Babel fue de que eso se esparciera de tal manera que todos pertenecieran a un mismo gobierno que rechazaba a Dios. Y ese por eso sigue siendo el mismo propósito de Satanás hoy en día. Globalizar. Esa palabra tan famosa hoy en día, ¿cierto? Globalizar de tal manera que todos estén de acuerdo, que todos hablen un mismo lenguaje, que todos hagan lo mismo, que todos rechacen a Dios últimamente. Una anécdota pequeña para dar un ejemplo acerca de cómo Satanás busca globalizar y cómo Satanás busca que todos sigan lo mismo. Por supuesto, las modas nos hablan mucho de esto, ¿cierto? Las modas de cuando salen, y especialmente, desafortunadamente, me disculpo, entre las damas, es más fácil seguir las modas, ¿cierto? Aunque los hombres también nos gusta estar a la moda y esto. Pero hay ciertas modas que definitivamente van un poco más allá. Hace una semana o 2 semanas estuvimos en un lugar en la playa que hay allá cerca en Virginia, donde hacen un concierto de música clásica. En la parte de afuera hay un parque muy bonito allí y es gratis. Entonces siempre que podemos vamos allá y disfrutamos del concierto de la Sinfónica de Virginia y es bien bonito. Al final del concierto, durante el concierto, escuchamos que había gente atrás que gritaba ¡eh! Y se alegraban mucho, pero no era que estuvieran oyendo el concierto, no. Entonces nos causó curiosidad y yo le dije a mi esposa Ivette, le dije, bueno, quizás es porque allí hacen unos campeonatos de voleibol, vamos a ver si están en eso o no. Y entonces pasamos así, allí hay una estatua y había una cantidad de gente ahí reunida. Y pasamos y nos miramos como, pero ¿qué hacen todos estos acá? ¿Y por qué es que gritan? ¿Qué es lo que están haciendo acá? Hasta que nos dimos cuenta de qué era lo que estaba pasando. El misterio fue resuelto allí porque nos dimos cuenta que cada uno tenía su celular y que todos estaban así, que todos allí reunidos, congregados allí. Estaban jugando un juego, el tal Pokémon Go. Y todos estaban allí hablando el mismo lenguaje y haciendo lo mismo y perdiendo el tiempo detrás de una moda. Y esa es una de las estrategias de Satanás hoy en día. Distraer al mundo de lo que es la verdad de Dios. Y busca todas las maneras posibles para distraer al mundo de darse cuenta de la importancia de lo que es la vida que Dios nos ha dado y el propósito que tenemos en este mundo. Personas que pasan horas jugando ese jueguito o cualquier otro juego, pasan horas sin pensar en quiénes son ellos, por qué están en este mundo y cuál es el propósito de que estén en este mundo. Están simplemente distraídos en la vida y distraídos se van a ir finalmente al infierno porque no van a poder nunca pensar en la importancia que tiene Dios, la palabra de Dios y más aún la importancia de lo que tiene el sacrificio de Jesucristo que murió por todos pecadores. Y no vamos a decir aquí que todos somos santos y que nosotros nunca nos hemos distraído en la vida siguiendo cosas vanas. Todos hemos llegado a ese momento, desafortunadamente, pero nosotros reconocemos que Dios nos llama para que nos apartemos de ciertas cosas, que vivamos vidas en santidad y que nos preocupemos por las cosas más importantes. Y yo le doy gloria a Dios porque en esta noche está un grupo muy lindo de personas aquí buscando escuchar la palabra de Dios y buscando saber cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y buscando servir a Dios. Yo les animo a todos y cada uno de ustedes que se pregunten qué estamos haciendo en esta vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios me trajo a esta iglesia? No hay casualidades ni coincidencias. Dios lo trajo a usted a esta iglesia durante el tiempo que ha venido y esta noche porque tiene un propósito para usted y quiere que usted entienda cuál es el propósito que Dios tiene para usted y cómo usted le puede servir a Dios en este mundo que rechaza a Dios, en esta sociedad pagana que se ha alejado completamente de Dios. Así que Babilonia rechaza a Dios, quiere ser autosuficiente y quiere ser el centro del universo. Y esto es algo bien importante para que nosotros entendamos hoy aquí, porque si algo nos muestra
lo que es el hombre moderno es que piensa únicamente en sí mismo y únicamente quiere mirar lo que es para sus propios beneficios y lo que le satisface a él y cómo puede cada día estar más cómodo y vivir de mejor manera. Y Babilonia nos explica un poco esto. Y en el caso de Babel, que veíamos allá, que estaban queriendo construir esa torre, la arqueología nos muestra que construían representando el universo. Se han encontrado vestigios de pirámides que ellos construían en donde buscaban tocar el cielo y captar toda la fuerza cósmica del universo. Y ese Babel que nosotros vimos allá en Génesis 11 tenía esas características. Ellos querían construir una pirámide que fuera como un observatorio para ver las estrellas, y de allí es donde nace la astrología. La astrología que ha llegado hasta nuestros días nace del mismo Babel. Y es cada piso que construían de manera piramidal representaba uno de los signos del zodiaco. Y todo esto lo hacían ¿por qué? No porque quisieran adorar al creador de todas las estrellas, sino porque ellos querían captar la energía para sí mismos. Querían saber cómo podían mirar en las estrellas el futuro. Querían saber cómo podían sacar el mejor provecho para sus propios destinos. Para que cada día les fuera mejor en la vida. Para que las estrellas les dijeran cómo tenían que vivir y qué tenían que hacer para tener más poder. Hoy en día no es tan común quizá ver a la gente detrás de los signos del zodiaco o de la astrología, aunque hay muchos todavía, ¿cierto? Quizá más en nuestros países. Nosotros pudimos ir a Colombia en diciembre y por ahí pasábamos y veíamos esas tiendas donde tienen todos los santos habidos y por haber, pero además tienen también otros ídolos diferentes dentro del mismo lugar, porque no importa, mientras la gente ponga su fe en algo falso, allí se vende. Hay muchos que todavía siguen eso. Pero quizá la estrategia de Satanás ha progresado en el sentido de que ya la gente no busca un ídolo externo, sino que busca hacer de sí mismo un ídolo. Y mencionábamos un poco las modas y eso, y ustedes ven cómo cada vez las personas quieren verse mejores, ¿cierto? Y niegan los años, quieren negar los años. Y por eso hay tantas cirugías plásticas, ¿cierto? Y por eso entonces se pinta el cabello y se hacen todas las cosas posibles para negar el paso de los años. ¿Por qué? Porque lo importante es verse bien. Porque lo importante es que como yo me vea bien, así me siento por dentro. Y se ha llegado entonces a lo que es un Dios impersonal. Se ha llegado entonces a que cada uno se idolatra a sí mismo y cada uno busca lo mejor para sí mismo. Y no tenemos que ir tan lejos, no tenemos ni siquiera que mirar el mundo pagano, ni el mundo que idolatra estatuas. Simplemente tenemos que ver esas iglesias que llaman a la gente y les predican acerca del pensamiento positivo y de la prosperidad que van a tener en sus vidas, y cambian la palabra de Dios y sacan versículos de contexto simplemente para decirle a la gente que usted puede tener más de lo que tiene, y que si usted no tiene más es porque usted no tiene fe, y que usted es un miserable porque usted no ha creído bien en Dios. Y no se dan cuenta que la misma palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, a los pobres siempre los van a tener entre ustedes. Y que la palabra de Dios no es para manipular a Dios, ni para usar a Dios, ni para cambiar a Dios a la manera que uno quiere. Pero de nuevo, este es el propósito de Satanás rondando y tratando de cambiar a todos los hombres para que le den la espalda a Dios. Porque la gente va a una iglesia, entonces, a una iglesia, y vamos a ponerla entre comillas, buscando que le den el procedimiento para ganar, para tener más dinero y para tener mejores cosas. Y allí se los dan. Y los engañan. La palabra de Dios dice que hacen mercadería de la fe de ellos. Los tratan como objetos. Los que dirigen esas iglesias no los ven como personas, no los aman como personas, los ven como objetos que los pueden manipular, que les ayudan a ellos a tener más riquezas y los guían hacia la manera en que pueden dar más dinero para ellos supuestamente recoger más dinero. Pero todo esto, ¿por qué? Porque esa gente que va a esas iglesias no es que estén del todo engañados. Ellos saben lo que están buscando y ellos saben que lo que ellos quieren es vivir esta vida de una manera en donde tengan más dinero, en donde tengan más comodidades, en donde tengan más cosas en las que distraerse y no pensar en Dios. Y el hecho de que digan unos cuantos versículos de la Biblia y que sustenten sus enseñanzas con algunos versículos de la Biblia no quiere decir que sea el propósito ni la verdad
de Dios. El propósito de Dios es que uno ame al Dios, lo glorifique cada día y busque servirle. Si el Señor lo quiere bendecir a uno, es algo diferente. Pero uno no viene a la iglesia para ver cómo va a tener más dinero. Uno no viene a la iglesia para ver cómo puede manipular a Dios y cambiarlo y que le dé lo que uno quiere. Y a veces ellos enseñan a la gente a orar de tal manera que empiezan a gritarle a Dios, Señor, dámelo, 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 Señor. Como si Dios fuera sordo, ¿cierto? Y como si yo le grito mucho a Dios, Él va a cambiar su forma de ser y su parecer. No es así. No es así, mis hermanos. Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Ya tenemos todas las bendiciones, no necesitamos nada más. Y si el Señor me quiere dar algunas cosas para que yo pueda vivir en esta vida de una manera cómoda, gloria a Dios, ¿cierto? Y si el Señor me da esas cosas, yo tengo que preguntarme por qué me las está dando y cómo puedo responder a Dios para el engrandecimiento de su honra y de su obra y de su iglesia. Pero Satanás ha querido venir engañando, ha venido engañando y llega a engañarnos inclusive a nosotros mismos. Vamos a terminar simplemente mirando que cuando Jesucristo llegó a Israel, llegó en un momento en que el pueblo de Israel estaba también sometido bajo un imperio que les quería cambiar, el imperio romano. Nos trasladamos desde Babilonia, allí donde estaba Daniel y sus amigos, y yo sé que no hemos mirado todo lo del capítulo, pero poco a poco lo vamos a ver. Nos trasladamos al tiempo de Jesucristo, quizá 800 años más adelante, para darnos cuenta de que Jesucristo llega a un pueblo que está completamente ya sometido bajo otro imperio diferente, pero bajo la misma cabeza, Satanás, el imperio romano, que quería cambiar a ese pueblo, y ellos esperaban en Jesucristo, a ese Mesías, que iba a ser el libertador de esa opresión que ellos habían tenido hasta ese momento. Pero Jesucristo no les trajo esa libertad por medio de las armas, esa libertad en que pudieran tener un rey que mandara sobre los demás, que conquistara pueblos. Jesucristo les trajo la verdadera libertad. Y es la misma libertad que nos da a nosotros hoy en día. Allí en Lucas 4, versículo 18, el Señor, cuando estaban allí en la sinagoga, dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa era la verdadera libertad que el pueblo necesitaba en ese momento, el pueblo de Israel necesitaba en ese momento, que el mundo necesitaba en ese momento. Y recuerden que después los apóstoles esparcieron el evangelio por el mundo en ese momento. Y la verdadera libertad que el mundo necesita hoy en día, la libertad que solamente Jesucristo puede dar, la libertad de cambiar el alma humana, de quitarle la carga de los pecados y de darle una vida nueva. Y esa es la libertad que Jesucristo ofrece también hoy en día. La libertad que muchos hemos recibido gratuitamente de Dios, únicamente por medio de la fe. Y la libertad que todos estamos invitados a tener. Porque cuando miramos a este mundo alrededor, vemos todo eso malo que yo hablé hoy. Las malas nuevas. O se pudiera decir ya las malas viejas, porque el mundo viene rodando desde hace tanto tiempo. Y cada vez hay más maldad alrededor, y cada vez hay más violencia, y cada vez hay más estrategias del enemigo para llevarse cautivos. Todo eso es lo malo. Pero vemos a Jesucristo que trajo la verdadera libertad, la libertad del alma, la libertad que le da a uno la paz que solamente puede dar Dios. La paz que solamente puede dar el sentirse perdonado por Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede tener fe en muchas cosas. Uno puede tener fe en sí mismo. Yo sé que todo me va a salir bien, pero esa fe no sirve para nada. Hay mucha gente que vive toda su vida rechazando a Dios. Y pareciera que no hay problema. Porque usted los ve y progresan. Y consiguen lo que quieren.
Y no todos viven vidas completamente miserables. Hay gente que vive unas vidas aparentemente tranquilas. Y uno pudiera decir, bueno, pareciera que vivir sin Dios puede ser posible. Nosotros sabemos que no, y ya nosotros nunca nos vamos a alejar de nuestro Señor. Pero pareciera que ellos viven sin Dios y viven bien. Bueno, les voy a decir una cosa, el problema no es vivir sin Dios, el problema es morir sin Dios. Porque una vez que uno muere sin Dios, va a pasar toda la eternidad separado de la gloria de Dios. El castigo más grande no es el infierno, el castigo más grande no es tener que vivir al lado de Satanás por toda la eternidad. El castigo más grande es vivir separado de la gloria de Dios. Y ese es el llamado que nosotros tenemos, predicar la libertad que Jesucristo puede dar de esa condenación y de la condenación que el pecado da. Podemos estar en un mundo que nos oprime constantemente y sentirnos que cada vez estamos más apretados por todas las malas cosas que el mundo hace, por la inmoralidad que se predica desde los gobiernos. Podemos sentirnos completamente mal, pero les digo una cosa, ni una cárcel, ni un campo de concentración, ni un secuestro pueden llegar a limitar la mente, porque Jesucristo precisamente nos ha dado esa libertad. Uno puede estar encadenado, pero si uno ha creído en Jesucristo, tiene la libertad que Jesucristo dio. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estamos en medio de Babilonia. Tenemos que cuidarnos porque Babilonia va a usar cualquier medio para cambiarnos y usarnos. Y esa es la primera advertencia que nosotros tenemos que darnos cuenta. Tenemos que estar alertas en medio de este mundo, sabiendo entonces cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios amado, te agradecemos, Señor, por la claridad de tu palabra. ¿Cuál es nuestro pecado? Describe el mundo en que vivimos, pero describe lo más importante, que son los propósitos y las bendiciones que tú tienes para todo aquel que se acerca a ti clamando con fe y creyendo que tú estás allí, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que lo sabe todo y que ve los corazones. Tú eres el Dios que reconoce la fe del hombre y que justifica a aquel que tiene fe y que tiene fe en Jesucristo y que le recibe como Señor y Salvador. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado esa libertad a nosotros de poder hablar tu palabra. Señor, el poder tuyo de tu evangelio obrando y cambiando vidas aquí y alrededor del mundo, Señor. Y te damos gracias porque nos sentimos cada día más gozosos y animados de ver lo que tú has hecho. Y hasta el día de hoy podemos decir, Señor, que tú siempre has sido fiel con nosotros. No solamente porque nos das cada día lo que necesitamos, Señor, sino porque nos continúas animando a seguir adelante, Padre. Y utilizas tu iglesia para que nos gocemos juntos, nos ayudemos los unos a los otros, oremos los unos por los otros y veamos, Señor, la obra que tú haces en cada uno, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra de libertad está siendo predicada no solo aquí, sino también en otros lugares, Señor. Y que hoy mismo muchos están creyendo en ti, Padre Santo. Te rogamos, Padre, para que nosotros no nos perdamos de la bendición y el privilegio de ser útiles en tus manos y de ser usados por ti. Te rogamos, Señor, para que tú nos ayudes a tomar decisiones en nuestro corazón para ser fieles frente a ti y para servirte, Padre Santo.